Ya. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Gracias por tu misericordia, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, estar delante de tu presencia en este lugar, Señor, con el propósito de contemplar tu gloria, contemplar tu hermosura, con el propósito de contemplar, Señor, cuán grande eres tú, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque esto es un privilegio tan grande que viene de ti, Señor, que solo tú puedes darnos, Señor, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Y hasta el día de hoy tú has tenido misericordia para con nosotros. Gracias, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por nuestras vidas. Toca nuestras vidas, ayúdanos. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos la inteligencia, Señor, que necesitamos para poder entender tu palabra, para poder discernir tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Habla, Señor, a nuestros corazones, instrúyenos, capacítanos, aliéntanos, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ponemos esta reunión en tus manos, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, sea para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén. A lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, se sabe, ciertamente se sabe, ¿verdad?, de civilizaciones, de etnias, de razas, que a través de toda la historia de la humanidad, la mayoría de la historia de la humanidad, se ha caracterizado por opresores y oprimidos. Podríamos decir de otra manera, perseguidos y perseguidores. No lo podemos, como se dice el dicho popular, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no ha sucedido, porque la historia demuestra la realidad de que en todo este tiempo, la mayor parte del tiempo de la humanidad se ha caracterizado por eso: opresores y oprimidos. Por supuesto, nosotros bien sabemos que uno de los pueblos que nosotros obviamente sabemos y entendemos, no puedo decir el único, pero sí el que lleva un contexto histórico tan más profundo, un contexto histórico tan más largo, es el mismo pueblo de Israel, que a lo largo de 3500 años se ha considerado como un pueblo oprimido, que ha sufrido una opresión. Y vuelvo y reitero la palabra, otra de las palabras, que ha sido un pueblo perseguido, y que a lo largo de la historia ha habido pueblos o civilizaciones que han perseguido a este pueblo, el pueblo de Israel. Nosotros podemos mencionar algunos ejemplos para que veamos que la historia narra que todo esto que estamos hablando y todo lo que vamos a ver a lo largo de este tiempo, vamos a ver que es realidad. Podemos poner, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel ha sido perseguido o ha sido oprimido por el imperio egipcio, por el imperio asirio, por el imperio babilonio, por el imperio romano, los bizantinos y los cruzados, el imperio islámico o el otomano. Podemos nosotros mencionar algunas persecuciones modernas en el tiempo de la diáspora, en los reinos europeos medievales. Vemos las expulsiones masivas, por ejemplo, en Inglaterra en 1920, cómo sufrieron la expulsión de Inglaterra los judíos. En España en 1492 también, cómo fueron expulsados de España los judíos. ¿Por qué razón y por qué motivo? Por el único, simple y sencillamente motivo de que son judíos. No hay una razón más especial, específica, sino solamente por el hecho de ser judíos. Por eso es que han sido oprimidos. Nosotros podemos mencionar otras civilizaciones que están escritas en la Biblia, en el contexto bíblico: los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los heveos, etc. Solo por tener una referencia de historia del hombre acerca de los perseguidos y de los perseguidores.
Ahora, en nuestros tiempos o en nuestros días también nosotros podemos mencionar que no solamente es en aquel tiempo ni aquel periodo de tiempo, sino eso se ha extendido hasta nuestros días, a nuestros tiempos, y podemos poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben? Me imagino que la mayoría de ustedes saben, ha de saber, de la China comunista hoy en nuestros días. Es un régimen opresor. ¿A quién? A su pueblo. ¿Sabe cómo tiene a su pueblo oprimido? ¿Por qué? Porque la policía tiene drones, que tienen tecnología con ¿cómo se dice? La identificación biométrica, perdón. Saben dónde están, quién están. Si van a un restaurante, hay cámaras en los restaurantes, ahí los ven. Van en los bancos, hay cámaras en los bancos, ahí los ven. Ven en las calles donde van, ahí los ven. Saben dónde están y qué hacen, qué están haciendo. Este pueblo no tiene libertad, vive oprimido. Y saben aún más, no solamente eso, sino aún más, aquellos que son disidentes al gobierno, ¿saben qué es lo que hacen con ellos? Los meten en cárceles, los encarcelan, por no decir otra palabra. Por no decir otra palabra. ¿Y saben qué dicen? Los meten a trabajos forzados y de reeducación. Los están reeducando. ¿Para qué? Para que no se opongan al gobierno. Eso es lo que está pasando en nuestros tiempos en la Rusia, en la China comunista. Y eso es verdad. Quiero invitarles a que juntamente conmigo abra su Biblia o encienda su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 9. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 9. Dice así la bendita palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjese desde qué tiempo el mismo apóstol Pablo está hablando acerca de esto, de la persecución, de la opresión, de ser perseguidos. Hace 2000 años aproximadamente atrás, el apóstol Pablo ya estaba hablando de estas cosas. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo que nosotros en nuestros tiempos está pasando. Miren, yo sé que muchos de nosotros creemos en el arpazo, en el arrebatamiento de la iglesia. Muchos creemos que no vamos a pasar la tribulación o la semana 70 de Daniel, como se menciona bíblicamente. Pero sin embargo, si nosotros vemos el contexto histórico de lo que ha pasado, tanto el pueblo de Israel como nación, como pueblo, y el contexto histórico que ha pasado la iglesia a través de estos dos milenios, podemos darnos cuenta que la iglesia también ha sufrido opresión, también ha sido una iglesia perseguida, también ha sido una iglesia que ha pasado tribulaciones. Nosotros no podemos negar y tampoco podemos decir, es que esto no me va a pasar a mí, es que no me va a suceder a mí. Quiero que me acompañen a Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Solamente para darles el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. ¿Quiénes dice? Todos. ¿Quiénes todos? Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya está pasando ahorita. ¿Y qué ha sucedido a través de la historia de la iglesia? ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Qué le pasó a Felipe? ¿Qué le pasó a Esteban? ¿Qué le pasó al mismo Señor Jesucristo? ¿Qué le ha estado pasando a los hombres de Dios, siervos de Dios, a través de estos 2 milenios? ¿Qué ha sucedido? A usted, hermano, no me dejará mentir que cuando usted llegó al Evangelio también sufrió opresión de parte del enemigo. En su casa le decían, es que, les voy a poner un ejemplo, un testimonio. Me traicionaste la religión de mis padres, ya no eres mi hermano. Literalmente con estas palabras. En otras ocasiones y en otros casos llegó un joven, pastor, ¿qué pasó? ¿Sabe qué? Mi papá me desheredó. ¿Por qué? Porque me hice cristiano. Y podemos poner una cantidad de ejemplos solamente para darnos cuenta de lo que está sucediendo en el pueblo de Dios, en la iglesia. Mencionaba nuestra pastora, ¿verdad? Y está sucediendo en nuestros tiempos. Está sucediendo. Ahora volvemos unas páginas atrás. Pero recordemos esto claramente. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Filipenses capítulo 1, del versículo 27 al 30. Fíjense lo que está hablando el apóstol Pablo, para que podamos tener un poquito el contexto. Él está hablando de cómo es la vida en Cristo, el vivir en Cristo. Si nosotros leemos unos versículos más atrás, dice, más el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él está entre la espada y la pared, como comúnmente se dice. Él ya anhela, desea estar en la presencia del Señor. Pero también dice que por causa de nosotros, o causa de los hermanos, en aquel momento dice que no sabía qué hacer, si estar con los hermanos por la causa de estar enseñándoles, de estar instruyéndoles en el camino del Señor. Porque si por él fuera, quisiera estar ya delante del Señor, a pesar de todo lo que ya había sufrido. Si nosotros leemos esta carta y estudiamos su contexto de esta carta, nosotros vamos a ver que fue en el tiempo cuando el apóstol Pablo desde la cárcel estaba escribiéndole esta carta a los hermanos. Desde la cárcel en Roma le estaba escribiendo esta carta a los hermanos en Filipos. Porque dice más adelante, si puedo salir, y yo sé que Dios me va a librar y me va a dar la oportunidad de salir, parafraseando, para poder ir a verlos. ¿Por qué? Porque él estaba en la cárcel en ese momento. Y ya en el versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Vemos cómo dice? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Por qué está mencionado esto? Porque también en ese periodo de tiempo, como el día, como nuestros tiempos actuales, hay hermanos, con todo respeto, yo no estoy para juzgarlos, ni para condenarlos, ni para andar hablando mal de ustedes, no. Pero sin embargo, la vida que llevamos no es de buen testimonio. No llevamos un buen testimonio delante de Dios ni delante de los hombres. Por eso muchas veces el Evangelio de Cristo, su Evangelio,
es blasfemado por los demás. Es blasfemado por la gente incrédula. Hacen meollo del Evangelio, se burlan del Evangelio, pisotean el Evangelio de Dios. ¿Solamente por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque muchos de nosotros, con todo respeto hermano, muchos de nosotros no llevamos y no nos comportamos como es digno del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Qué está diciendo el Señor también? A través del apóstol Pablo, que Él quiere que nosotros, dice, estemos firmes en un mismo espíritu. Pero muchas veces, hermanos, la realidad es que no es esa. La realidad es que nosotros muchas veces mentimos. La realidad es que muchas veces nosotros, entre nosotros mismos estamos peleados. Entre nosotros mismos nos estamos mordiendo. Entre nosotros mismos estamos hablando chismes. Y eso no es lo que quiere el Señor. Dice que nosotros estemos, dice, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Otra vez dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados. O sea, cuando te habla y te dice que no estés intimidado en nada, está hablando en el contexto de que nosotros muchas veces vamos a sufrir opresión, vamos a sufrir persecución. Es necesario que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús reciba persecución. No lo digo yo, lo acabamos de leer en 2 Timoteo 3:12. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas, no solamente que creas en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. Fíjense, a causa de Cristo para nosotros es concedido no solamente el creer en Él, sino que también nosotros se nos concede padecer en el nombre de Él. Ahora yo me pregunto, y le hago una pregunta a usted, hermano. ¿Usted en este momento, o usted en tiempos atrás, ha sufrido presión del enemigo? ¿De una o de otra manera? ¿Ha sido perseguido? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué? Porque si usted no sufre opresión, porque usted no ha sido oprimido, porque si usted no ha sido perseguido, necesita realmente autodiagnosticarse y decir si su vida está en Cristo Jesús. En los gremios donde uno trabaja es perseguido. En los gremios donde uno trabaja es perseguido. Lo discriminan. Lo discriminan por ser evangélico. ¿Sí? Y eso es una realidad. Por eso yo les hacía la pregunta. ¿Ustedes en algún momento determinado o en este tiempo, en estos momentos, usted se siente oprimido? ¿Usted se ha sentido oprimido, se ha sentido perseguido? Porque si no, realmente nosotros tenemos que revisar nuestra vida, si realmente. Porque si no hemos sido oprimidos, si no hemos sufrido opresión, con todo respeto hay que analizarnos porque no es normal, con todo respeto. Con todo respeto no es normal. Nada, es que pues ahorita pues aquí hay libertad y pues todos igual. Todos igual. Y el Señor habló de la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Y saben, las características son similares. Son similares. La diferencia entre uno y el otro es el fruto. Pero ¿saben qué es la cizaña? La cizaña siempre se levanta así, mire. La cizaña siempre así como con la cabeza alzada, con el orgullo, con pecho fuera. Ah, es que yo soy fulano, yo soy sultano, es que a mí nadie me dice esto, nadie me manda, nadie me dice nada que hacer. Esa es la cizaña, el orgullo, el ego. Pero ¿saben qué hace el trigo? Siempre sumiso, humilde. Sí, Señor, lo que tú digas.
lo que tú me hables, lo que tú quieras para mi vida, Señor. Si es necesario padecer por ti, que sea así, Señor. Porque sé que si vivo, vivo para ti. Y si muero, también voy a estar en tu presencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En segunda de Tesalonicenses, vamos unas páginas más adelante, perdón que los haga leer un poco. La segunda carta a los Tesalonicenses. Sí, capítulo 1, versículo 4 al 7. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 7. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo. Perdón, es que yo estoy leyendo la primera. Ya me equivoqué. Sí, yo dije la segunda, pero estoy leyendo la primera. Perdón. Capítulo 4, sí. Segunda de Tesalonicenses 1, 1:4. del 4 al 7. Perdón, yo estaba leyendo la primera carta. 4, 7. Sí. Tanto que a nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. Dice, tanto que a nosotros mismos nos gloriamos por vosotros, ¿en donde? Las iglesias de Dios, por vuestra paciencia, vuestra paciencia y vuestra fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia en ese periodo de tiempo estaba sufriendo persecución, estaba padeciendo tribulación. Y saben una de las cosas que el apóstol Pablo decía, yo me siento orgulloso de ustedes. Me siento orgulloso de ustedes que a pesar de la persecución, a pesar de la tribulación, a pesar de los momentos difíciles que has vivido, a pesar de los momentos difíciles que tú estás pasando y que posiblemente vas a pasar, tu fe sigue firme y sigue siendo paciente, perseverando en el Evangelio de Cristo. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y oiga lo que dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dice la palabra del Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, hermano, cuando tú te sientes atribulado, cuando tú te sientes perseguido, ten paciencia, ten fe. Sigue creyendo en el Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de las vicisitudes, a pesar de que la tormenta está fuerte sobre tu vida. Ten fe, ten paciencia, porque a su debido tiempo el Señor pagará con tribulación a los que nos atribulan. Y a vosotros, a ti hermano, a mí, aquellos que hemos sido atribulados, aquellos que hemos sido oprimidos de alguna u otra manera, aquellos que hemos sufrido injusticias de una u otra manera, a vosotros dice que sois atribulados, el Señor nos dará reposo cuando se manifieste Él mismo desde el cielo con sus ángeles y su poder. ¿Hasta qué tiempo dice? Cuando Él se manifieste. Cuando Él se manifieste con sus ángeles y su poder. Ahí está hablando de su segunda venida. Pero entonces vamos a descansar hasta el periodo de tiempo de segunda venida. No. ¿Saben qué pasa? Que nosotros muchas veces, eso es cierto, eso es literal. Eso es literal, pero ¿saben qué pasa? Que entonces si nosotros padecemos hasta su segunda venida, su manifestación de su segunda venida, entonces toda la paz que Él habla, ¿en dónde queda? El problema es que nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias, por los problemas, nos dejamos llevar por las vicisitudes.
y le hacemos más caso a las vicisitudes, le hacemos más caso a los problemas, le hacemos más caso a la opresión que al mismo Señor Jesús en su palabra, que dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el que te sostengo, el que te doy ánimo, el que te fortalezco. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice, pero muchas veces nosotros hacemos más caso a lo otro. Y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy, porque mi paz sobrepasa todo entendimiento. Y guarda tu mente y guarda tu corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense que hay una historia, posiblemente usted la ha escuchado, posiblemente no la ha escuchado. Se menciona en el periodo de la URSS, la Unión Soviética, una de las ideologías que en aquel periodo del tiempo, hasta ahorita todavía una de las ideologías que ellos seguían mucho era el leninismo y el marxismo. Entonces también era un pueblo, un gobierno opresor. Y esta historia narra de que estaban los hermanos. Había hermanos que clandestinamente se reunían. Y se dio cuenta entonces el ejército, el gobierno se dio cuenta. Llegó el ejército, llegó el general y entró a aquel lugar donde estaban reunidos los hermanos alabando a Dios. Y llegaron todos con sus armas desenfundadas, y el general empezó a gritar: vamos a eliminar a todos, los vamos a comenzar a eliminar a todos. Y empezó a decir: aquellos que no son cristianos, váyanse. Y muchos se levantaron y se fueron. Y aquellos que nada más solamente han sido invitados y no están convencidos de que son cristianos, váyanse. Y se fueron. Y solamente quedaron unos pocos, el pastor y unos pocos. Y cuando ya vio que todos salieron, que todos se fueron, ¿sabe qué hizo este general? Ahora sí, dice: vamos a alabar a Dios, vamos a cantar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en ellos no había convicción. Es que en el momento de las pruebas, es en el momento de las dificultades, en el momento de la tribulación, cuando realmente uno se da cuenta quién es quién. Se da cuenta uno realmente si tú realmente eres cristiano o no lo eres. En aquel periodo de tiempo muchos salieron, solo unos cuantos se quedaron. Y como dice la Escritura también en su palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Volvamos a nuestro texto base, 2 de Corintios capítulo 4. Capítulo 4, versículos del 7 al 9, pero solamente vamos a darle lectura al 9, ya para ir cerrando. Del 8, vamos a darle lectura 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nosotros vemos, ¿verdad?, como yo les decía, a través de la iglesia, a través del periodo de la iglesia. Y ha habido momentos en nuestros tiempos actuales, si nosotros podemos leer un poquito, podernos informarnos un poquito de lo que está sucediendo en África, vamos a ver que muchos de nuestros hermanos en Cristo están siendo martirizados por su fe. Si nosotros vemos en el 2006 al 2011, 2012 aproximadamente, en Siria, en Afganistán, con el tal mentado Estado Islámico, muchos de nuestros hermanos en Cristo también fueron martirizados por su fe. Y hay lugares en México, hay lugares en Centroamérica que no salen en las noticias, que realmente no es relevante para
los canales de televisión, de información televisiva, porque no es relevante para ellos. Pero si nosotros buscamos realmente, nos informamos de lo que está sucediendo con hermanos en Cristo Jesús, vamos a darnos cuenta que hasta en nuestros días sigue habiendo retribución, sigue habiendo tribulación, persecución, opresión. El Señor Jesucristo nos habla y nos menciona a través del apóstol Pablo. Dice que nosotros somos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En la carta a los Romanos, el mismo apóstol Pablo habla y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y de tantas circunstancias menciona una persecución, hambre, angustia, escasez, desnudez. ¿Realmente la escasez a mí me va a separar del amor de Cristo? ¿Realmente el hambre a mí me separará del amor de Cristo? ¿La desnudez, la escasez o la persecución me separará del amor de Cristo? Más adelante dice: mas por todo y en todo, dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que vencedores. Nosotros debemos de tomar conciencia de esto. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no solamente es el creer, sino también el padecer. Pero en el momento de que nosotros padecemos, también somos vencedores. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús. Porque Él fue el que venció primero. Y dice que nosotros somos coherederos de su reino. Amén. Sea que vivamos o sea que moramos, somos de Él y somos para Él. Vivimos por Él y si pero vivimos para Él, y si morimos para Él, morimos. Nosotros tenemos que tener esa certeza y esa convicción a pesar de las circunstancias. Mi vida es de Cristo. Y si muero también soy de Cristo. Mis hijos, mi familia, mis seres queridos son de Cristo. Y si también no están con nosotros, también son de Cristo. Dice su palabra: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Esta es su promesa. Sé salvo tú y toda tu casa. Si tú no estás convencido de estas cosas, yo te invito que realmente tomes conciencia. Primero, de tu vida, de mi vida y la vida de nuestros seres queridos. Porque esta es una promesa que el Señor hizo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Tú tienes, Señor, por algún motivo, por alguna razón, Señor, tú pusiste en mi corazón hablar de estas cosas. Tú lo sabes, Padre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos de tus hijos, aquellos hijos tuyos, Señor, que en este tiempo están sufriendo opresión, que han sido perseguidos, Padre. Aquellos que están pasando, Señor, angustia, tribulación, persecución, Padre. En el nombre de Jesús te pido, dales la fuerza, dale la fortaleza, dale la paciencia, Señor. Aumenta su fe, Padre, en el nombre de Jesús. Yo intercedo por cada uno de tus siervos, Señor, que está sufriendo persecución, aquellos que están sufriendo opresión, Padre, de parte de nuestro adversario. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pido, aumenta su fe, dales fuerzas, dales sabiduría, entendimiento, aviva el fuego, Señor, que hay dentro de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y no solamente ellos, sino también nosotros que estamos aquí, porque realmente todos necesitamos de ti, todos dependemos de ti, de tu gracia, Señor. Dependemos, Señor, de tu sabiduría, dependemos, Señor, de tu fortaleza, de tu fuerza. Dice tu palabra, Señor, que nuestro gozo, Señor, es tu fuerza. La fortaleza del Señor es mi gozo, Señor. Nosotros nos gozamos, Padre, en el nombre de Jesús. A pesar de las tribulaciones, Señor, queremos estar convencidos, Padre, de que si vivimos para ti, y si morimos es porque estamos en tu presencia, Padre. Padre, danos la certeza y la convicción de estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén y amén. Amén. Aleluya.